Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este simposio el haberme invitado a presentaros aquí algunas de las evidencias que sugieren que el aceite de oliva virgen es mucho más que un alimento, es mucho más que un alimento que nos proporciona energía, que nos proporciona calorías para vivir. Y a lo largo de esta presentación os voy a mostrar algunos datos que claramente vamos a ver cómo realmente ponemos al aceite de oliva en la zona del centro de la dieta mediterránea. Y lo ponemos ahí porque así lo pusieron los investigadores americanos que construyeron la pirámide de la dieta mediterránea, que fue el profesor Walter Willett de la Universidad de Harvard. Pero después de todas las evidencias que tenemos, os vamos a mostrar datos que sugieren que realmente no debe estar ahí, debe estar en la base, como un elemento sustancial, como un elemento imprescindible que define per se a lo que es la dieta mediterránea. Y es que a lo largo de la presentación, yo espero ser escueto y atenerme al tiempo, vamos a ver primero que el aceite de oliva virgen sobre todo es un alimento clave en la dieta mediterránea. En segundo lugar, vamos a ver qué efectos del aceite de oliva tienen sobre la salud, pero nos vamos a centrar sobre la salud cardiovascular. En tercer lugar, por último, vamos a ver, como os decía, que el aceite de oliva es mucho más que un alimento, que tiene otros compuestos bioactivos extraordinariamente importantes que determinan gran parte de las propiedades biológicas que tiene este alimento. Muy bien, ¿y por qué estudiamos la enfermedad cardiovascular? Estudiamos la enfermedad cardiovascular por una simple y sencilla razón. Aproximadamente el 40% de los que vivimos en las sociedades occidentales y por consiguiente el 40% de los que estamos aquí nos vamos a morir de una enfermedad cardiovascular. Eso es así. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Y si analizamos, esos son datos recientes, y si analizamos, son datos de la Organización Mundial de la Salud, si analizamos las causas totales y que subyacen en las causas totales de por qué nos morimos, pues básicamente el 63% tienen que ver con hábitos de vida. Y tienen que ver fundamentalmente con inactividad física, con dieta, con consumo de tabaco y con otros hábitos que tenemos. Es por ello que es fundamental qué modelo de alimentación mediterránea. Y ese modelo de alimentación mediterránea, como ha dicho el profesor Pérez Jiménez, se construyó hace ya múltiples años. Fue en la década de los 60. El profesor Ansel Keys fue el primero que, viniendo a visitar a los países mediterráneos, vio que si algo caracterizaba a los países mediterráneos, aparte de sus costumbres, sus modos de vida, su dieta, si algo caracterizaba era que era unas áreas del mundo donde había la tasa más baja de enfermedad cardiovascular de todo el mundo. Por aquella época os recuerdo que en Estados Unidos lo frecuente era tener un infarto agudo de miocardio. La gente ironizaba y decía, yo he tenido lo mismo, estamos hablando de años 50, 60, yo he tenido lo mismo que padeció el presidente Eisenhower, es decir, un infarto agudo de miocardio. Era una auténtica epidemia de enfermedad cardiovascular lo que había en aquella época. Se pone en marcha toda la maquinaria de investigación de Estados Unidos para ver a qué es debido ese infarto, esa auténtica epidemia de infarto agudo de miocardio. Y van a estudiar qué área del mundo es donde existe la prevalencia más baja de enfermedad cardiovascular. Y se viene al Mediterráneo y analiza qué características tienen las costumbres del hombre mediterráneo que hacen que tengamos una muy baja en aquella época mortalidad. Y ven que lo que une a todo el área mediterránea es su modelo de dieta. Pero descubre que realmente hay tantas dietas mediterráneas como países circundan a este Mediterráneo. Y que el único hecho común
que une a todos estos países del Mediterráneo? Es el aceite de oliva. Y tan importante es el aceite de oliva que determina, fijaros, determina que la prevalencia en relación al colesterol y la incidencia de enfermedad cardiovascular, la más baja en el área mediterránea, la más alta en Estados Unidos y en los países del norte de Europa. Y en ese contexto establece este modelo de alimentación mediterránea. Fíjense lo que os digo. Coloca al aceite de oliva en el centro, pero le da mucha más importancia cuantitativa a las legumbres, a la pasta, a los alimentos ricos en hidratos de carbono. Y sin embargo, cuando analizamos cuantitativamente qué importancia relativa tiene el aceite de oliva en relación a los productos de la tierra, 1/3 de las calorías que se consumían en aquella época en el área mediterránea procedían del aceite de oliva. Y el paradigma de esa dieta mediterránea era la dieta de Creta. Creta era la parte del mundo donde había más longevidad, donde la gente se moría, donde su población se moría a mayor edad, donde había la menor incidencia de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Y eso era porque prácticamente 1/3 de sus calorías las consumían como aceite de oliva. Con lo cual, desde luego, esa pirámide ya se ha quedado obsoleta, como decía el profesor Pérez Jiménez. Con las evidencias que os vamos a presentar a lo largo de estas charlas, es muy probable que el aceite de oliva deba de formar parte de la base fundamental del eje, del centro, porque constituye más de 1/3 de las calorías que consumen en el modelo de alimentación mediterránea. Es decir, es realmente el centro de la dieta mediterránea. Y esas evidencias, la primera de ellas procedía de ese estudio, del estudio de los 7 países que hizo Ansel Keys en aquella época. Y estableció claramente que cuando una población consumía una más alta proporción de grasa monoinsaturada, de ácido oleico, en la dieta, es decir, la grasa que tiene el aceite de oliva, menor era la incidencia, y los que consumían muy poquita cantidad de grasa monoinsaturada en su dieta, mayor era la incidencia de cardiopatía isquémica, de enfermedad coronaria, de infarto agudo de miocardio y de enfermedad cardiovascular. Y eso se analizó no solo en el estudio de los 7 países, sino en múltiples otros grandes estudios. De hecho, se hicieron metaanálisis como este que les muestro aquí, en el que se analiza qué contribución puede tener una dieta rica en aceite de oliva, en ácido oleico, sobre la proporción de cambio en el riesgo cardiovascular. Y todas las comparaciones, es decir, cuando se compara carbohidratos con mufa, sale beneficiosa porque reduce más el consumo de grasa monoinsaturada de ácido oleico. Cuando se comparan ácidos grasos trans, los industriales, los que antiguamente venían en las margarinas, que hoy, gracias a Dios, ya no vienen, siempre sale más beneficioso el consumo de ácido oleico. Cuando se comparan con grasa saturada, igualmente, es decir, estamos hablando de que el sustrato que nos da calorías, que está presente en el aceite de oliva, que es el ácido oleico, desde el punto de vista cardiovascular, es mucho más beneficioso que cualquier otro. Pero no solo sobre la incidencia de eventos, sino sobre la mortalidad total. Este es un gran metaanálisis del análisis global de lo que supone el consumo de un modelo de alimentación mediterránea rica en aceite de oliva sobre la mortalidad cardiovascular, y claramente cuando una población sigue un modelo de alimentación mediterránea rico en aceite de oliva, se reduce en más de un 10% la mortalidad cardiovascular. La siguiente cuestión: ¿y qué nos proporciona el aceite de oliva como alimento? Nos proporciona 2 cosas fundamentales. Primero, nos proporciona calorías, pero nos las proporciona de un tipo de grasa que es ácido oleico, que ya hemos visto que es extraordinariamente beneficioso. Pero es que además el aceite de oliva virgen tiene una riqueza en micronutrientes
que son especiales y que tienen unas acciones biológicas, como os demostraré a continuación, que van mucho más allá que el mero aporte de alimentos, de nutrientes, de energía, de calorías, para que podamos vivir. Mucho más allá. Y es que si analizáramos la composición, fijaros, de compuestos fenólicos, dependiendo de la variedad y dependiendo del tiempo y del tipo de aceituna y de cuándo se colecte, pues tenemos entre 50 y 500 miligramos por kilogramo. Tienen carotenoides, tiene tocoferoles, tiene escualeno, tiene fitosteroles que inhiben la absorción de colesterol. Y no solo eso, la variedad de compuestos fenólicos es extraordinariamente compleja. Es como si fuera una huella dactilar, como si fuera un genoma del aceite, en el que tenemos oleuropeína, ácido vanílico, flavonoides, apigenina, luteína, múltiples compuestos fenólicos. ¿Y qué importancia tienen estos compuestos fenólicos sobre la mortalidad cardiovascular? Pues miren ustedes, os traigo un estudio, esto es un ejemplo, en el que en una corte holandesa claramente se demostró que aquellos pacientes, aquellas personas que consumían altas cantidades de compuestos fenólicos, de flavonoides en su dieta, tenían una reducción en la mortalidad total y en la mortalidad coronaria cercana a un 30% en relación a los que menos consumían. Y eso se repite en otra corte europea, en las que se siguen más de 5 años. En la protección llega a ser del consumo de estos compuestos minoritarios fenólicos de cercana al 70% de reducción en los compuestos fenólicos, o del riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Claramente, los que más consumen tienen un riesgo, una reducción de su riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio de cercano al 60%. Es decir, estamos hablando de compuestos bioactivos que ejercen, como veremos a continuación, funciones biológicas importantísimas, que modulan cómo nuestro organismo se comporta frente a las situaciones de estrés y frente al riesgo de padecer enfermedad, y que nos van a proteger de desarrollar esa enfermedad. ¿Y qué acciones son estas? Vamos a resumirlas, luego os mostraré algunos ejemplos. Disminuyen un elemento clave para que el colesterol se deposite en las arterias, que es que se oxide, que se enrancie, en términos vulgares. Disminuyen el proceso inflamatorio de la placa de ateroma. Ahora veremos que si hay una enfermedad que es inflamatoria, esa es la arteriosclerosis, es decir, la enfermedad cardiovascular. Disminuyen la agregación plaquetaria. Ahora veremos que si nos morimos de un infarto agudo de miocardio, si sufrimos un infarto agudo de miocardio, es porque se produce un trombo plaquetario sobre una de las arterias coronarias que se obstruye bruscamente y origina el infarto agudo de miocardio. Favorece la mejoría de la síntesis de un compuesto que es el óxido nítrico, que es un vasodilatador más potente que existe. Favorece la estabilización de las placas de colágeno de la pared arterial. Favorece y actúan como fitoestrógenos, es decir, inhibiendo y favoreciendo y mejorando los efectos estrogénicos que son extraordinariamente importantes en la protección cardiovascular. Bueno, y si esto es tan importante, ¿qué ocurre si consumimos aceite de oliva? Uno de los primeros estudios que se hizo, se realizó en la Universidad de Pamplona, y se vio que este es un estudio de casos y controles. Se vio que aquellos pacientes que consumían más de 52 gramos al día de aceite de oliva virgen tenían una reducción de padecer un nuevo infarto agudo de miocardio cercano al 70%. Frente a los que consumían poquito aceite de oliva, que consumían menos de 6 gramos al día de aceite de oliva. Es decir, lo que claramente vio este estudio, primero, que existía un efecto dosis-respuesta, segundo, que a mayor consumo, siempre y cuando no padezcamos obesidad, como decía anteriormente el profesor Pérez Jiménez, todo alimento es bueno o malo hasta que llegamos a producir obesidad. Consumirlo de forma adecuada, pero sin llegar a padecer obesidad. Pues bien, esa fue la primera evidencia, y esa evidencia se corroboró recientemente con el estudio PREDIMED.
claramente en el estudio PREDIMES en pacientes que no han tenido un evento cardiovascular antes, es decir, que no han tenido ninguna manifestación de enfermedad cardiovascular, cuando consumen un modelo de alimentación mediterránea rico en aceite de oliva virgen, cuando consumen ese modelo se reduce la probabilidad de tener un nuevo infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o de morirse por enfermedad cardiovascular en más de un 30%. Y no solo eso, sino que además reduce de forma casi significativa también la mortalidad total, prolonga la supervivencia. Esto es el estudio de intervención dietética más potente, mejor hecho y de más resultados que se ha realizado hasta la fecha. El siguiente que nos queda, determinar si esto que se está viendo en pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular ocurre para prevenir un nuevo evento en pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular, que tenían un infarto agudo de miocardio. Y esos resultados los vamos a saber dentro de 3-4 años, cuando terminemos el estudio CardioPre que estamos haciendo en el Hospital Reina Sofía, en los que a más de 1000 enfermos con infarto agudo de miocardio les hemos dado un modelo de alimentación mediterránea rico en aceite de oliva, donde más de un 25% de las calorías que consumen estos enfermos es aceite de oliva virgen. Y los estamos siguiendo durante al menos 7 años, 7-8 años. Y al final de ese periodo de seguimiento, que será dentro de 2 o 3, determinaremos si eso reduce la aparición de nuevos eventos. Y eso es importante, ¿sabéis por qué? Porque esos pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio tienen una probabilidad de un 30% de tener un nuevo infarto agudo de miocardio en los siguientes 5 años. Se mueren fundamentalmente de eso. Por eso es extraordinariamente importante buscar estrategias terapéuticas para reducir esa alta prevalencia y ese alto riesgo que tienen estos enfermos. Os decía que la enfermedad cardiovascular es esto, que tienen aquí resumido en imágenes. La enfermedad cardiovascular es el daño de nuestras arterias. Daño que se produce por 4 elementos clave. Primero, porque se daña el endotelio. El endotelio es la capa que recubre todas nuestras arterias. Tan importante es que si extendiéramos el endotelio de todos nuestros vasos de una sola persona, cubriría la superficie de más de 2 campos de fútbol. Fijaros si cuantitativamente es importante. Pero no solo en superficie, sino en funcionalidad. Si el endotelio se daña, empieza a haber una reacción inflamatoria que acaba obstruyendo la luz del vaso y que, para que se produzca el evento clínico, es decir, la enfermedad aguda, requiere que se produzca un trombo sobre la placa de ateroma, es decir, que se forme una obstrucción aguda en las arterias coronarias y entonces se produce el infarto. Elementos clave: el endotelio, la inflamación de las arterias y la formación de esos trombos sobre las arterias previamente dañadas. 3 elementos claves. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver cómo el aceite de oliva modula esos 3 elementos claves para producir la enfermedad cardiovascular sobre nuestras arterias. Y hoy día sabemos que solo aquellos enfermos que tienen un endotelio deteriorado, lo que nosotros los médicos venimos a denominar con una de nuestras palabrejas disfunción del endotelio, cuando tienen esa disfunción del endotelio, cuando disfuncionan esos vasos, solo en esos es cuando ocurre un nuevo evento cardiovascular, se produce la enfermedad cardiovascular. Por ello es tan importante revertir esa disfunción del endotelio. Pues bien, hace ya muchos años, hace ya más de 10 años, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, demostramos que en pacientes que ya tenían una disfunción del endotelio, en pacientes con hipercolesterolemia, la mejor forma de revertir esa disfunción del endotelio era darles a consumir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva. Mejoraba más de un 50% su disfunción endotelial
de estos pacientes. Y eso lo hacía no solo a largo plazo, sino con una simple comida. Fijaros lo que ocurre. Cuando una persona come un alimento rico en grasa saturada, por ejemplo, un desayuno típicamente occidental, tostada con mantequillas, con nata, con bacon, cuando eso lo come, se produce un deterioro que dura más de 8 horas de nuestra función de los vasos sanguíneos, de nuestro endotelio. Eso no ocurre cuando le administramos el típico desayuno mediterráneo con aceite de oliva, pan con aceite de oliva, y tampoco, en menor medida también, cuando le administramos nueces. Es decir, nos protege no solo a lo largo del tiempo, sino de forma aguda cada vez que consumimos ese aceite de oliva. ¿Y qué importancia tienen esos compuestos minoritarios, esos polifenoles en la inducción de esos fenómenos? Fijaros, este es otro estudio, también de hace ya algunos años, que hicimos en la Universidad de Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, en el que claramente demostramos que aquellos aceites que tenían mayor riqueza en compuestos minoritarios, en compuestos fenólicos, eran los que mejoraban la función del endotelio, cosa que ocurría en menor medida en aquellos que tenían una menor proporción de compuestos minoritarios, sobre todo de compuestos fenólicos. Y eso se asociaba, ¿por qué? Porque prevenía un elemento clave que es la lipoperoxidación de las lipoproteínas, que es el desencadenante de la respuesta inflamatoria sobre las arterias. Es decir, aceite de oliva virgen, y cuanto de mejor calidad, mejor. Cuanto más riqueza en compuestos fenólicos y en compuestos minoritarios, más efectos biológicos va a tener. ¿Y por qué producía eso? Pues también lo investigamos y pudimos demostrar que eso es debido, recordáis, a que producía un aumento en la producción de óxido nítrico, ese vasodilatador tan potente, que es mucho más potente que todas las pastillas que nos podamos tomar juntas. Pues eso aumenta drásticamente cuando le damos aceite de oliva de forma aguda a nuestras arterias. Y eso lo hace porque estimula a una enzima que es la que se encarga dentro de nuestras arterias, la óxido nítrico sintasa, que es una enzima que tenemos en nuestras arterias que produce ese óxido nítrico, lo favorece la producción por parte de nuestras arterias. Hemos visto claramente que el aceite de oliva, y cuantos más compuestos fenólicos tenga, mejora más la funcionalidad de nuestros vasos sanguíneos. Pero ahora tenemos en la ecuación de generar arteriosclerosis otro actor que es extraordinariamente importante y que lo hemos descubierto recientemente, que son la capacidad de regenerar nuestro endotelio. Cada vez que comemos una dieta rica en grasa saturada, dañamos nuestro endotelio, martirizamos a nuestras arterias, inducimos que se produzcan fenómenos de denudación, se mueren nuestras arterias endoteliales. Cada vez que fumamos, ocurre lo mismo. Pero tenemos mecanismos de defensa, y es la producción de progenitores que, procedentes de las células de la médula ósea, van a reparar ese endotelio. Son los progenitores de células endoteliales, son las células madre que se producen en la médula ósea y van a reparar la zona dañada de nuestro endotelio. Es esta la imagen que os indico aquí. Cuando un endotelio se daña, van desde la médula ósea progenitores específicos que reparan ese daño endotelial que se ha producido. Pues bien, sabemos hoy día que cuanto menor es la capacidad que tenemos de reparar nuestro endotelio, porque producimos menos células madre que reparan nuestro endotelio, mayor es la probabilidad de que tengamos una enfermedad cardiovascular y un evento cardiovascular. Pues bien, en nuestro grupo de investigación también pudimos demostrar cómo, cuando dábamos aceite de oliva a pacientes con deterioro en la función regenerativa, aumentaban drásticamente
el número de progenitores de células endoteliales que iban a reparar el vaso. Y eso se asociaba a que se inducía un menor daño endotelial en las arterias. ¿Cómo lo medimos eso? Con unas señales que mandan esas células, que son micropartículas que se secretan a la sangre, indicadoras de que se está produciendo un daño en el endotelio. Son las micropartículas endoteliales que nos indican que ese endotelio, ese vaso sanguíneo, está deteriorándose. Pues bien, fijaros cómo se reducen esas micropartículas cuando les administramos a estos pacientes a largo plazo esa dieta rica en aceite de oliva. Y no solo eso, sino que prevenimos el que se mueran las células endoteliales por muerte inducida por apoptosis, que es muerte natural, y prevenimos sobre todo el envejecimiento de esas células endoteliales. Es decir, en términos globales, lo que estamos haciendo es favorecer la regeneración de nuestras arterias y impidiendo la progresión hacia la enfermedad cardiovascular, porque mejoramos la funcionalidad de nuestro endotelio, mejoramos la capacidad de regeneración y reducimos el daño que se induce sobre esas arterias y sobre esa placa que se forma. Os decía que la arteriosclerosis es, en un segundo paso, una enfermedad inflamatoria. Una vez que se ha dañado el endotelio, se produce una inflamación de nuestros vasos. Pues bien, en ese proceso inflamatorio es esencial un elemento, que es un factor que activa la cascada de la inflamación de nuestras arterias. Nosotros le llamamos NF-κB. No tiene importancia cómo le llamemos nosotros. Lo importante es que sepan que es un factor que desencadena que todos los genes involucrados en la respuesta inflamatoria de la pared arterial se activan. Y eso es malo para las arterias, porque nos lleva a producir enfermedad cardiovascular. Pues bien, también pudimos demostrar que agudamente, cuando consumimos una dieta rica en grasa animal, mantequilla, bacon, etcétera, se activa ese factor que desencadena la respuesta inflamatoria. Y eso lo protegemos de forma drástica cuando consumimos una dieta rica en aceite de oliva, un desayuno típico mediterráneo con pan con aceite de oliva. Y no solo de forma aguda, sino a largo plazo reducimos la activación de esa respuesta inflamatoria mediada por ese factor que coordina esa respuesta inflamatoria en los vasos. Y por último, se produce el infarto porque se bloquea bruscamente la arteria coronaria. Y eso se bloquea cuando se produce una rotura de la placa de ateroma. Sobre esa rotura de la placa que se forma en la arteria coronaria, se forma bruscamente un trombo que ocluye bruscamente nuestra circulación de nuestro corazón y deja a una zona del corazón muerta, a una zona del corazón sin oxígeno, sin nutrientes, que es lo que denominamos infarto agudo de miocardio. Si no se produce ese trombo, no se va a producir el infarto. Por consiguiente, si modulamos todos los factores que hacen que se prevenga la formación de ese trombo sobre la placa, no se va a producir el infarto agudo de miocardio. Pues bien, igualmente en nuestro grupo de investigación pudimos demostrar que cuando consumimos una dieta rica en aceite de oliva, lo que actuamos es modulando la capacidad de fibrinolizar esos trombos que se van a producir. ¿Cómo? Inhibiendo un inhibidor de la fibrinolisis natural que se va a producir naturalmente en esas arterias. Es decir, activamos el sistema de degradación de esos trombos. Pero es que además de activar ese sistema de degradación de esos trombos, impedimos que los factores procoagulantes, es decir, los factores que desencadenan la formación de esos trombos, se activen. Reducimos de forma drástica el factor 7 activado, que es uno de los factores fundamentales, pero no solo de forma crónica, sino también de forma aguda, con una simple comida. Y si es a largo plazo,
se suma sobre el efecto crónico la administración de una forma aguda. Es decir, y para concluir, les he mostrado todos los datos que tenemos hasta la actualidad que sugieren que cuando tomamos aceite de oliva virgen previene el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y eso lo hace previniendo cada uno de los fases y estadios de desarrollo de esta enfermedad cardiovascular, mejorando la disfunción del endotelio, reduciendo la inflamación, mejorando la producción de trombos y reduciendo la capacidad trombogénica de formación de esos trombos. Es decir, hemos construido un nuevo paradigma de biomodulación de la pared arterial a través del consumo de aceite de oliva virgen en el contexto de una dieta mediterránea. Y por eso os decía al principio que creemos firmemente y tenemos datos para apoyar y sugerir que el aceite de oliva esté en el centro, pero en la base de la pirámide mediterránea, porque es mucho más que un alimento. Y es que, como decía el profesor Pérez Jiménez, el aceite durante milenios fue la luz en la noche, bálsamo para las heridas y alimento para el espíritu y para el cuerpo. Fijaros lo que consumían los romanos. Utilizaban no solo como alimento 20 litros, sino para la higiene corporal 30 litros. Como iluminación también lo utilizaban 3 litros. Como uso ritual, pero como medicamento ya lo utilizaban más de medio litro. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, todo esto es la consecuencia de un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba que trabajamos en el Hospital Universitario Reina Sofía en este campo durante hace más de 20 años. Muchas gracias a todos ustedes. Si queréis, tenemos... Una pregunta. Muy bien. Cuando hablamos de consumo de aceite, ¿estamos hablando siempre de crudo? ¿O también, digamos, conserva las propiedades cuando freímos este aceite, seleccionamos este aceite y lo recalentamos? Vamos a ver. Si algo caracteriza al aceite de oliva es que crudo es ideal, pero no solo crudo. Es uno de los aceites que más se mantienen y que más mantienen sus propiedades biológicas incluso cuando lo sometemos al proceso de calentamiento con la fritura. Cuando usted calienta, por ejemplo, un aceite rico en grasa poliinsaturada y lo somete a varios refritos, las típicas freidoras, a la quinta o sexta o séptima fritura, nadie sabe lo que tiene ya ahí dentro de esa freidora. Si usted lo hace con aceite de oliva, todavía se mantienen las propiedades. Se van perdiendo progresivamente, pero en el modelo tradicional de fritura que tenemos en el sur de España, eso no ocurre, porque no sometemos al aceite de fritura más de 2 o 3 veces, porque no utilizamos las freidoras industriales. Lo que hacemos realmente es freír en pequeñas porciones, se reutiliza 1 o 2 veces, y con ese proceso prácticamente no se deteriora nada. Es más, le da todas sus propiedades porque empapa al alimento. La gran ventaja que tiene la fritura, que eso es algo que tenemos como costumbre culinaria muy adecuada, es que intercambia y sustituye en parte la grasa del alimento por la grasa del aceite de oliva dentro. Con lo cual, en ciertos modelos es adecuado. Ahora bien, le aporta mucho más contenido de calorías. Con lo cual, si queremos prevenir la obesidad, pues tomémoslo en ciertos alimentos, pero no hay por qué limitarlo en la fritura. Se conserva mucho mejor que el resto de los aceites poliinsaturados, como es el girasol, como es la soja, como es el maíz, que tanto utilizan las otras costumbres. ¿Enfermedad en la que esté contraindicado? Pues mire, en cualquier enfermedad en la que haya que restringir la grasa. Por ejemplo, síndromes de malabsorción severa, es decir, un paciente que no puede absorber grasa. No es que esté contraindicado, es que no está indicada ninguna grasa.
Estaría tampoco no bien indicado en ciertas hiperlipoproteinemias tipo 1, es decir, en aquellos pacientes que tienen un defecto genético de enzimas que llegan a niveles de triglicéridos de 4.000, 5.000. Ahí hay que restringir todo tipo de grasa y el aceite de oliva es más. Y si le damos alguna grasa a ese tipo de pacientes, omega 3, porque se ha visto que mejoran a dosis altas la hipertrigliceridemia. Pero básicamente, fuera de eso, ha dado un dato, pero es que no me quedó bien lo que era. Pues a ver, 50 a 500. Y decía que variaba mucho entre variedades y la época de recolección. Sí. Eso me gustaría, si nos pudiera usted explicar un poco. Muy bien. Creo que estamos bastante agricultores. Sí, ¿no? Muy bien. Yo de eso conozco poco, pero algo sé. Porque es de composición de los alimentos. Seguramente nuestro amigo, el profesor Moreno, sabe mucho más de esto que yo, mucho más. Pero le voy a decir lo poquito que yo sé. Vamos a ver. Eso es la cantidad de compuestos fenólicos por kilogramo de aceite que tiene. Oscila entre 50 miligramos o 500. Eso es el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva refinado prácticamente los pierde, no todos, pero una gran proporción de ellos los pierde y luego se les añade. Y le digo que varía según la variedad, ¿por qué? Porque hay variedades que tienen 500, 600, 700 y hasta 800 miligramos por kilogramo y hay otras que no llegan a 50, siendo vírgenes. ¿Cuál es la variedad o las variedades que más cantidad de compuestos fenólicos tienen? La más de todas, la picual. Y casi a la par, hojiblanca. Casi a la par también, cornicabra. Y la que menos, o de las que menos, una que tiene un sabor muy agradable para el paladar, que es la arbequina. Es la que menos. Pero además, los aceites no solo varían en la cantidad de compuestos fenólicos, en la composición grasa. La composición grasa de los distintos tipos de aceites, según la variedad, es extraordinariamente variable. Podemos tener... Sí. Efectivamente, Brígida sabe de eso mucho más que nadie. Brígida es una experta porque lleva estudiando ese tema, bueno, desde hace muchísimos años. Mire, aproximadamente en un buen aceite de oliva, digamos de una variedad tipo picual, tipo hojiblanca, tipo cornicabra, y el picudo es muy similar al picual, muy similar. Pues tenemos en torno a un 75% de su composición total en grasa, que es ácido oleico, un 75%. Hay variedades que llegan hasta el 80 y 80 y tantos. Cuanto más contenido en ácido oleico tenga, mejor. ¿Por qué? Porque eso supone que se reduce la cantidad y la proporción de ácido palmítico que tiene, que es saturado. El aceite de oliva tiene un poquito de grasa saturada. ¿Qué ocurre? Que el picual, picudo, cornicabra y hojiblanca tienen en torno a un 10% o menos de saturado. Pero el arbequino, hay variedades que se van hasta un 17% de ácido graso palmítico. Por eso tienen ese sabor tan suave. Por eso tienen ese tacto tan agradable al paladar. ¿Y luego de qué depende? De la maduración de la aceituna. Muchísimo. Si usted coge una aceituna verde, si usted coge una aceituna que está al inicio de la maduración, verde, morada, en esa fase probablemente tenga mucha más riqueza de compuestos fenólicos. Cuanto más madura, tiene compuestos fenólicos, pero favorece el contenido graso a expensas del resto de los componentes. Y varía incluso según las épocas del año, varía según el régimen de lluvias. Cuanto más lluvia hay, menos compuestos fenólicos. Cuanto más seco está, cuanto más seco, más compuestos minoritarios adquiere. Es decir, es un equilibrio que tiene el árbol. Al fin y al cabo, son los mecanismos de defensa, son los antibióticos que tiene el árbol para defenderse de las plagas.
del hongo y del resto de las plagas. Muy bien, pues si no tienen ustedes más preguntas, muchas gracias de nuevo por su presencia hoy aquí. Tenemos 15 minutos o 10 de descanso, ¿no? Y luego continuará el doctor López Segura. Muchas gracias a todos ustedes.